buenas de nuevo a todos y a todas. En este vídeo, por fin, tendremos la segunda parte del tutorial de Curipod, en este caso para hablar más detalladamente de lo que sería la interacción del perfil de estudiante con esta plataforma. Primero de todo, lo que haremos será entrar otra vez en la presentación que estuvimos haciendo el otro día en el otro tutorial y veremos las opciones que teníamos. Haremos un pequeño recordatorio de qué era lo que teníamos y qué incluso podríamos añadir. Teníamos esta presentación sobre el sistema solar, en la que teníamos estas diapositivas de introducción que nos aparecen siempre de forma predeterminada cuando generamos una presentación con Curipod, y aquellas ya teóricas, o teórica en este caso porque solo hay una, de momento, sobre el que es el sistema solar. Teníamos una encuesta, ¿de acuerdo?, con esta pregunta. Teníamos otra diapositiva con información y otra y así, ¿vale? Teníamos también una de dibujar, que en este caso he modificado porque, claro, todo esto nos lo genera la inteligencia artificial, pero nosotros luego podemos modificar aquellas frases que nos haya generado. Esta se trata de hacer un dibujo, pues lo que he puesto, lo que he cambiado es que sencillamente los estudiantes y las estudiantes me tengan que dibujar la órbita de la Luna en relación a la Tierra, ¿vale? Incluso estas instrucciones las podemos eliminar. Vamos aquí a escanear y lo eliminamos. Aquí tenemos otra diapositiva con información, otra encuesta, más información, otra encuesta, teníamos una nube de palabras y teníamos una de las interesantes que era pedirles algo que tuvieran que escribir los y las alumnas para que la inteligencia artificial también les dé un feedback sobre ello. Y aquí tenemos algo que yo he añadido y os quería explicar. A la hora de generar diapositivas con inteligencia artificial, a mí lo que me gusta hacer es lo siguiente. Voy aquí a la pestañita que me lleva donde pone All. Y aquí las tengo todas. Es cierto, y esto hay que destacar, que hay muchísimas opciones que Curipod te genera, pero muchas de ellas el contenido te lo genera en inglés. Aunque tú escribas el prompt en castellano, te lo genera en inglés. Las que mejor funcionan para esto son estas que pone Create Your Own, ¿vale? Por ti mismo. Pues estas de pregunta abierta, dibujo, nube de palabras, estas sí que te las suele generar, tú le añades el prompt en castellano, te genera el contenido, como por ejemplo las diapositivas en castellano. Pero, por ejemplo, todas estas, bueno, todas, algunas de ellas, la gran mayoría, parecen muy atractivas, pero hasta el momento el contenido te lo genera en mayor parte en inglés. ¿Qué es lo que decidí probar y os lo quería enseñar? Es una de las opciones que tenemos es pedirle feedback a una figura histórica. Entonces lo que me vino a la cabeza para el tema del universo, del sistema solar, es pedirle a Galileo Galilei que nos dé feedback sobre algo. Le pedí concretamente, mira, creo que lo tengo aquí, pues que nosotros le preguntaríamos a los alumnos cuál es la función de un telescopio para que Galileo Galilei nosotros le escribamos, que los alumnos le escriban cuál creen que es la función del telescopio y Galileo Galilei les dé un feedback. Vemos ya que esta frase me la ha generado en castellano, pero es la que yo aquí a la hora de crearlo, aquí puse Galileo Galilei, ¿vale? Y aquí es la pregunta de cuál es la función de un telescopio. Y me generó esta serie de diapositivas que os estoy enseñando. Vemos la primera que nos pone la imagen, y aquí ya vemos que el contenido me lo puso en inglés. Esto sencillamente lo traduciríamos, o lo pasaríamos por un traductor, copia y pega, y ya tendríamos el nuevo contenido. Entonces aquí tenemos la siguiente diapositiva, que es la que planteamos la pregunta a los alumnos, y si han obtenido el feedback de Galileo Galilei. Yo he hecho pruebas y el feedback, lo que te devuelve escrito, es en inglés, cosa que nos generaría pues esa dificultad un poquito en el idioma. Pero bueno, todo esto se basa en trastear las diferentes opciones que tenemos aquí y ir probando. Hay algunas que son más complejas, otras menos, pero bueno, el hándicap que tenemos es que te lo genera la mayoría o gran parte de esas diapositivas te las da en inglés. Hay algunas que ya veis que entran ganas de darle, de probar y de ver, pero bueno, esto cada uno ya, si queréis ir probando, pues lo podéis hacer.
Y la última, una pregunta abierta para acabar, que es lo que más te ha gustado de esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, una vez lo tenemos ya todo preparado, vamos a hacer ya la actividad con nuestros alumnos. Es una actividad que es en vivo, no la podemos, lógicamente no lo podemos colgar, como sí que dan otras plataformas esa opción, pero esto sería una presentación, que aquí le pondríamos el nombre, Sistema Solar. En inglés ya veis, tema de idioma, que aquí sí que estamos un poco ya pillados. Y lo que haríamos ya sería presentar, ¿vale? ¿De acuerdo? Le daríamos aquí y presentar desde el principio. Vamos a ver, porque esto es un tema que a partir de ahora explicaremos. Pondremos aquí en la derecha lo que se vería desde mi móvil, en este caso, aunque le sacaríamos más provecho si fuera desde una tablet o desde un ordenador. Pero para al menos mostrarlo y que me aparezca bien aquí en la pantalla, lo haremos desde mi móvil, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a hacer clic pues en el botón de presentar desde el principio para que de esta forma se nos abra la pantalla principal, la portada, digásemos. En este apartado podemos ver en la parte inferior como tenemos una franja gris bastante oscura, donde tenemos diferentes elementos a destacar. Uno de ellos es la parte para pasar las diapositivas, abajo a la derecha. Seguidamente, tenemos el icono de engranaje que si pulsamos podemos ver diferentes elementos de interés, en el cual tenemos que destacar la de requerir nombres reales, que ahora podremos ver y comentar. Otra parte es la del volumen de la música de fondo, que yo en este caso la pondré a 0. También tenemos un apartado para congelar la pantalla de los y las estudiantes, o también tenemos el icono que nos servirá para abrir esta pantalla que estamos viendo aquí, donde los y las alumnas podrán introducir el pin que se muestra e introducirse dentro de la presentación interactiva. Yo voy a habilitar pues mi dispositivo móvil, que lo tengo aquí preparado para simular esta inscripción. Para ello tenemos que ir, como podremos estar viendo, en la página de Curipod. En la parte superior derecha, en las 3 franjas horizontales de color blanco, haremos clic y posteriormente le daremos a Enter Pin. Una vez estemos en esta pantalla, solo faltará introducir el pin que se nos está proyectando y ya estaríamos dentro. En este punto hay que destacar diferentes aspectos. Podemos ver que Curipod nos ha dado un nombre random al usuario que se acaba de inscribir. Esto se hace también porque es conveniente que esto que está viendo él o la docente sea proyectado en una pantalla digital interactiva o incluso en una pared en blanco, en caso que no dispongamos de pantallas digitales interactivas, pero sí de proyector. Esto también nos servirá para mostrar diferentes diapositivas, aunque como podremos ver seguidamente, los y las alumnas también lo podrán ver en su dispositivo. En cuanto al dispositivo, hay que destacar que para hacer este tipo de actividades es mejor una tablet o un ordenador, aunque para el tutorial que estoy grabando ahora, con un dispositivo móvil, también me serviría. Incluso los y las alumnas también podrían utilizar algún dispositivo de este tipo si estuviera habilitado y poder hacer los diferentes ejercicios que ahora veremos. Como también podemos estar viendo, se nos pide que introduzcamos el nombre real del o la alumna. Yo en este caso pondré Albert, y esto también servirá para él o la docente, al final de la actividad, poder tener una recogida de los datos de las respuestas de los alumnos y saber quién ha respondido qué cosa. Vamos allá. Una vez tengamos esto, podremos ver en la pantalla del móvil cómo en la parte inferior nos aparecen 2 iconos de interés. Uno de ellos, que se llama Focus, que es donde aparecerán aquellas diapositivas con las cuales los y las alumnas podrán interactuar. También en Slides aparecerán aquellas diapositivas que se estén mostrando en la pantalla digital interactiva. Estas diapositivas, algunas de ellas, son únicamente teóricas y no requieren de ninguna interacción del alumnado, pero en este apartado las podrán ver. Una vez comentado todo esto, ya es momento de ir manos a la obra y ver cómo son estas diapositivas, tanto teóricas como interactivas. Le haremos clic a pasar para volver a la portada y ahora sí, empezaremos. Las primeras diapositivas, si os acordáis, son unas diapositivas que se generan automáticamente al generar la presentación con inteligencia artificial en Curipod, las cuales realmente podríamos haberlas eliminado, pero bueno, ya que las tenemos aquí, las pasaremos sin más. Llegamos a la primera slide teórica, en este caso, con la verdad es que bastante contenido textual para el dinamismo que le queremos dar a esta presentación. Yo os recomiendo que tenga un poco de menos letra e incluso podríamos haber añadido alguna imagen para hacerla más visual. No obstante, vamos a seguir para adelante, donde llegamos
a la primera diapositiva interactiva. Como podemos ver a la parte de abajo a la derecha, tenemos un cronómetro de 1 minuto que podemos subir o restar el tiempo y un botón de color verde que sería el de play. Si pulsamos este botón, vemos el dispositivo móvil cómo se nos habilita la introducción de la respuesta, en este caso de la actividad de encuesta, para contestar la pregunta sobre el tiempo que toma un planeta en completar un año en el sistema solar. Respondríamos la pregunta y una vez que los alumnos hayan respondido la pregunta, se haya acabado el tiempo o el docente haya parado el tiempo, se nos mostrarán los resultados en este gráfico de barras. Seguimos, vamos allá. Tenemos aquí la siguiente diapositiva que es teórica, la vamos a pasar. Otra diapositiva teórica. Y llegaremos a esta diapositiva interactiva, que en este caso es de dibujo. Vemos que se nos pide que dibujemos la órbita de la Luna en relación a la Tierra. En este caso se nos da un valor de cronómetro predeterminado de 3 minutos, que bueno, podemos restar si queremos, lo dejaríamos así y le daríamos a play. Como podremos ver, se nos va a habilitar un lienzo de hoja cuadricular con diferentes elementos a utilizar. Yo en este caso, como tengo que dibujar la órbita de la Luna, pues vamos a dibujar un elemento así un poco más ovalado. Incluso podemos dibujar una luna aquí, a ver cómo podemos hacer así. Me he pasado quizás un pelín. Bueno, pondremos aquí y pondremos también la Tierra por aquí, incluso la podemos poner un poco más al ladito y ya lo tendríamos más o menos. Vemos que podemos utilizar elementos de texto, de imagen, también podemos utilizar etiquetas, el borrador, pero esto ya cada uno que lo vaya trasteando, porque si no se nos hará bastante largo. Vamos a tramitar el dibujo dándole a Submit, ok, y ya hubiésemos enviado el dibujo. Pararé el cronómetro para seguir y ahora lo que se nos va a habilitar es un apartado donde los y las alumnas podrán votar aquellos dibujos que les haya gustado más, tanto el suyo como el de sus compañeros. Vamos a poner el primero y una vez hecho esto, veremos el top 3 o todos los dibujos que hayan sido más votados. Vamos a seguir. Tenemos la siguiente diapositiva que es teórica y llegamos a otra de encuesta. Voy dándole ritmo para no hacer demasiado lento este tutorial y ahora daríamos aquí. Seguiríamos a la siguiente diapositiva, teórica otra vez en este caso, ya vemos que con bastante contenido. Llegaríamos a otra encuesta, le pulsaríamos aquí mismo, seguiríamos para adelante y llegaríamos a la diapositiva de nube de palabras. En esta diapositiva, como ya podéis entrever, aparecerán diferentes palabras más grandes o más pequeñas en función al número de veces que las haya puesto los diferentes alumnos. En este caso solo hay un solo alumno, que soy yo, y por lo tanto, pues como podremos ver, únicamente las palabras que aparecerán serán todas del mismo tamaño. Vamos a poner palabras en este caso que sean de interés con lo que estamos comentando, planetas, satélites y órbita, por ejemplo. Le daríamos a Submit. Lo mostraríamos en la pantalla y todas, como os he dicho, del mismo tamaño. Pero bueno, esta es una actividad bastante atractiva y yo la veo muy interesante a siempre poner en nuestras presentaciones interactivas siempre que podamos. Vamos a pasar la diapositiva y llegamos a un tipo de diapositiva muy interesante que se basa en un feedback con inteligencia artificial. En este caso se nos da un enunciado al cual deberemos dar respuesta sobre, en este caso, describir 3 diferencias entre los planetas interiores y los exteriores y el Curipod, mediante su inteligencia artificial, nos dará un feedback a aquello que los alumnos hayan escrito. Realmente este feedback, mejor dicho, se lo dará a ellos, a cada uno de ellos, y lo podrán ver en sus dispositivos. Vamos a habilitar y a escribir rápidamente 3 diferencias. Los planetas exteriores, vamos a poner que son más grandes, tienen más lunas, más satélites, mejor dicho, y son gaseosos. Vamos a dejarlo así. Y Submit. Como podremos ver, el feedback que nos da en este tipo de diapositivas sí que será en castellano. Ya veremos posteriormente cómo la actividad del feedback por parte de un personaje histórico no está configurada aún por parte de Curipod en castellano. Esto lo veremos mejor posteriormente. Vamos a darle a Give Feedback y ahora veremos en el dispositivo móvil cómo se nos ha ofrecido este feedback.
La verdad es que aparece contenido textual bastante extenso, muy bien. La verdad es que a mí me gusta lo que siempre se comenta, así que yo es una actividad que la recomiendo. Vamos allá, una vez tengamos esto, vamos a pasar la diapositiva y llegamos al tipo de actividad que os comentaba anteriormente, basada en que nosotros seleccionamos un personaje histórico, le hacemos una pregunta, mejor dicho, hacemos una pregunta al alumnado para que dé una respuesta y este personaje histórico le dé feedback al alumnado en relación a su respuesta. Vamos a verlo. Es un tipo de actividad que, como os he dicho, aún está configurada bastante en inglés, ya que aquí nos ofrece una diapositiva hecha con inteligencia artificial en inglés, pero la siguiente, bueno, esto porque lo hemos escrito nosotros, pero más adelante también aparece algo en castellano. Esto aún esperemos que Curipod lo pueda ir puliendo, aunque ya os digo que es algo que quizás no lo veamos en un tiempo, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Siempre se puede traducir manualmente o mediante un traductor externo. Vamos allá, vamos a darle al play. Y vamos a decirle cuál es la función de un telescopio. La función es, vamos a poner que es ver con más detalle elementos que están a una gran distancia, vamos a poner. Están a una gran distancia. Vamos a tramitar la respuesta. Vamos a cerrar y queremos que ahora Galileo Galilei nos proporcione ese feedback, que como ya os decía, nos lo ofrecerá en inglés. Así que bueno, es algo a tener en cuenta y a comentar también. Vamos a pasar la diapositiva. Vamos a ver el feedback que nos ha parecido. Vamos a poner algo muy breve, algo que... muy interesante. Vamos a seguir para adelante. Se nos piden, creo que lo tengo habilitado para poner 3 respuestas. Pues vamos a poner lo mismo que ahora quiero ir bastante rápido. Y una vez tengamos esto, habilitamos otra vez el play, ya que de igual manera que habíamos visto la actividad del dibujo, podremos votar aquellas respuestas que nos hayan parecido más interesantes y mostrarlas todas o el top 5. Ya finalmente llegamos a la parte final, como podemos estar viendo, de las diapositivas, la pasaremos y esta es una diapositiva final basada en una pregunta abierta sobre qué es lo que más te ha gustado de esta actividad. Vamos a habilitar la respuesta y vamos aquí a tirar un poco de flores y decir que me ha gustado mucho la interactividad y el contenido. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a darle a Submit, vamos a parar. En este tipo de actividades también está el tema de las votaciones, las que nos han parecido más interesantes, y de mostrarlas el top 5 o todas. Y con esto finalmente ya podríamos darle a End Lesson para que en este apartado se nos haga una recogida, un summary de las respuestas de cada uno de los alumnos. Esta parte es muy interesante ya que se nos queda registrado aquella interacción de los y las alumnas y para nosotros poderla analizar posteriormente. No obstante, esto creo que es una parte que podremos analizarla de mejor manera en un videotutorial de más adelante. Y hasta aquí el videotutorial de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os sea de utilidad. Muchas gracias.